Es para mí un placer, un alto honor, un sumo privilegio tener aquí en cabina a un hombre, a un expositor de la palabra, al pastor Eric de los Santos. Eric, bienvenido a este espacio, la visión del remanente. Vamos a pasar una tarde hermosa, hermano, porque este hombre, yo sé que Dios lo usa, tiene una palabra certera y precisa. Así que sin más preámbulos, vamos a dejar a nuestro hermano Eric de los Santos. Que te bendiga, Darwin. Es un placer estar en este espacio tan poderoso, que sé que es de bendición a cada uno de los que lo miran y los que lo van a ver a través de los tiempos. Agradezco al Señor esta bella oportunidad para transmitir una palabra poderosa a cada uno de los oyentes. Amén. Eric, una pregunta: ¿cómo conoces al Señor? ¿Cómo conoces a Dios? Antes de entrar a la parte fundamental que es la palabra, pero quiero saber cómo conoces a Dios, la importancia del Señor en tu vida. Yo conozco al Señor en un momento que recuerdo trabajar en una pollera y ese mismo día había una fiesta, un merenguero, una digamos discoteca, se llamaba La Bella Carol, y por ahí por los lados de la Toma. Santo. Yo recuerdo que ese mismo día cobrábamos semanal, y el dinero lo enviaron temprano al banco y no fue posible pagar. Todos los otros compañeros sí le pagaron. Y la fiesta lamentablemente no pudimos asistir, pero yo y los dos compañeros escuchamos acerca de un predicador que iba a ministrar, Alexander Ávila, el ex brujo de la casilla 45. En su tiempo fue muy famoso y yo quise ir para allá, aunque fui instruido desde muy temprano en el Evangelio. Dije, vamos para allá para curarnos, porque el ambiente en el que uno estaba, ya uno quería hasta burlarse de las cosas del Señor, como para demostrar que uno era tigre en el lenguaje, digamos, llano de la calle. Y cuando llegamos allá, vamos de camino en un motor. Yo recuerdo que iba montado atrás, uno de los compañeros manejando, de otro en el centro, y yo detrás. Escuché una voz del predicador que dijo: ahora mismo veo 3 ángeles que vienen acompañando a 3 personas. Y yo recuerdo que en el llamado, los amigos míos decían: vamos a pasar, pero yo no quería, porque sabía que iba a salir. No quería como jugar con eso, y ellos insistían, y una anciana se acercó a mí y me dijo: pero por lo menos, si tú no quieres pasar, pasa para que ellos pasen, y Dios te va a recompensar eso. Wow, muy bien. Esa misma noche di el paso y los amigos míos siguieron y dieron el paso. Nos entregamos al Señor, el mismo día ellos abandonaron y hasta el día de hoy estamos aquí. Wow, no merece un aplauso. Aleluya, aleluya. Nada, mi hermano, te entrego este escenario. Amén. Fluye. Quiero considerar una porción bíblica en el Evangelio según San Juan capítulo 9, a la altura del versículo 7. Es un pasaje bastante conocido y quiero leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios añada bendiciones a través de su santa y bendita palabra. Amén. Este título, Siloé, es muy sencillo, pero a la vez muy poderosa. Y en el desarrollo del mismo, usted va a entender por qué Siloé. En el versículo 1 del capítulo 9, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, versículo 2, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? El asunto es que en la antigüedad se creía en causa y efecto, que el efecto era por causa de alguna causa que usted había ya cometido, y se entendía que la vida del ser humano estaba limitada de acuerdo a la gran proyección o progresiva en cuanto al pecado. Mientras más usted se acercaba al pecado, más se alejaba de la vida. Por eso usted encuentra que Dios le dice a Adán: el día que comas del árbol ciertamente morirás. Pero en el capítulo 6 también le dice que no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente eres carne. Y dice la escritura: mas serán sus días 120 años. Según el pecado fue agravándose, la vida del ser humano fue acortándose.
Pero luego dice David lo siguiente. Dice David que son 80 y 70 lo más robusto. Ahora la vida promedio de un ser humano son 60-70. Y según el pecado va aumentándose, la calidad de vida se va perdiendo. Entonces todo esto iba ligado a la idea de que si una persona nacía enfermo, era por la condición de pecado de él o la condición de pecado de sus padres. Era tan profundo porque hasta los griegos decían que el alma del todo del ser humano podía ser buena, pero el envase podía ser malo o bueno. Y decían ellos que dependía de dónde cayera el alma, el hombre iba a seguir el ideal de ese cuerpo como envase. Entonces esa idea comenzó a correr fuerte entre los hebreos, y ellos también creían que el alma de un ser humano podía ser buena, o era buena desde el momento de su creación, pero que dependía de dónde él nacía o en qué cuerpo venía a la tierra. Sin embargo, Jesús le enseña que no depende de lo que la gente pudo haber dicho, porque la idea de ello era que si este hombre estaba enfermo fue porque él pecó o pecó sus padres. Pero está hablando de un pecado que se cometió desde antes de nacer. Y esta era otra idea que nacía remontado a los dichos de Dios acerca de lo que dijo de Caín. Si tú hicieres bien, serás enaltecido, pero si pecar, el pecado está a la puerta, porque se creía que el pecado estaba guardando a la criatura o al niño tan pronto como naciese. Por eso también dice David en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Wow, está poderoso. O sea, él está diciendo que desde el momento que lo concibieron, ya él estaba en pecado. Era una idea. Entonces, como hebreo al fin, los discípulos le preguntan a Jesús, como es el gran raboni, o rabino, maestro, le dicen, maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Una buena pregunta. Vamos a entender el desenlace de esto, como que dice, ahora que tenemos a Jesús aquí. Y Jesús le dice, no es que nació que pecó ni sus padres, sino que nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. No es necesario obrar o trabajar entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Wow. Jesús no estaba hablando de una noche literal, estaba hablando de la muerte, porque Jesús es la luz del mundo, y cuando la luz se va, lógicamente la noche es la ausencia de la luz. Entonces por eso vemos que aun cuando Cristo muere, pasaron 3 horas de oscuridad, representando los 3 días que iba a pasar el mundo sin la luz. Porque estar oscuro no es estar sin energía eléctrica, estar oscuro es estar sin Jesús. Wow. Quien anda sin Jesús vive una vida en tiniebla, en una densa tiniebla. Y Jesús le dice, mientras yo estoy en vida, mientras la muerte no llegue a mí, yo tengo que seguir obrando, tengo que seguir trabajando. Y el problema de comenzó para que la gloria o la obra de Dios se manifieste en él. Oye, y también había un refrán que habla, los padres se comen las uvas agrias y a los hijos la dentera. Y Jesús rompe con eso y dice, ya más no se dirá así, sino que cada quien pagará por su propia causa, y toda el alma que pecare, esa morirá. Es decir, entrando a lo que tú hablabas ahorita, que no quería interrumpirte. Sí, esa era la idea. Entonces, los discípulos, conociendo ese principio, esa idea, que había sido plasmada en la mente de los corazones de ellos, le hacen la pregunta, ¿quién pecó? Ay. Eso le dice que el problema de este hombre es simplemente el pretexto que Dios va a utilizar para que una obra eterna se manifestara en él. Wow. Dios usa nuestro problema como pretexto para acercarse a nosotros. Santo. Porque, ¿cómo conoce usted a un Dios que sana si primero no te enferma? Un Dios que provee. Si primero no te lleva a la necesidad. Santo. Entonces vemos a Jesús aquí usando toda la lógica divina. Primero te enferma para luego sanar. No es que pecó ni su padre, sino que nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. Siento a papá. Pero dice que Jesús, mirando al ciego, escupe en tierra. Era normal el asunto de la salivación. Hasta para nuestros tiempos atrás, no hace tantos años atrás, creíamos en la salivación. Usted clavando un clavo, ¡pam!, se golpeaba un dedo y de una vez a la boca. Los antiguos también creían en el poder de la salivación. Creían que cualquier llaga, que cualquier enfermedad podía ser curada simplemente con la saliva. Entonces, Jesús no hizo algo extraño, hizo algo que ellos estaban acostumbrados a ver y a vivir con ellos. Aleluya.
Entonces, según la ciencia, hay un libro que se titula La ciencia y la Biblia. Recuerdo que como nuevo creyente mi pastor me lo prestó y lo leí en un día y volví a lo leer al otro día y le saqué muchas sustancias. Pero me gusta porque hace comparación de lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia. Y en este libro leí que la misma ciencia se dio cuenta que todas las células que componen el cuerpo del ser humano se encuentran en la tierra, en el polvo. Wow. Entonces ahí se cayó el asunto de creer que el ser humano proviene de la descendencia del mono. Aleluya. Pero esto no lo hicieron público porque ya es algo de manejo hasta en las universidades. Es un aclarando fuerte porque son muchos los años que tienen la gente creyendo que el hombre nace del mono, que aquello, que lo otro. Y eso es un debate que para este tiempo todavía sigue mucha gente que estudian, dicen esto, pero yo creo que nosotros venimos del cielo, es decir, que venimos de la descendencia divina de parte de Dios. Amén, así es. Entonces, si vemos acá, Jesús no escupe sobre el cuerpo de un mono, escupe sobre el polvo, porque del polvo eres y al polvo volverá. Entonces, si todas las células del cuerpo del ser humano, científicamente comprobadas, se encuentran en la tierra, Jesús lo que miró, que este hombre había nacido sin las células que le permitían ver en el nervio óptico. Y Jesús vio en el suelo donde estaban las células del nervio óptico, escupe, y cuando escupe le unta en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque, y dice Juan, entre paréntesis, que traducido es Siloé. Wow, fuerte. Entonces, aquí hay algo muy fuerte, porque fueron tantos los milagros que Jesús hizo que no se encuentran plasmados en las Sagradas Escrituras. No porque no tengan importancia, sino porque si se hubiesen escrito todos esos milagros, no cabrían en el mundo la gran cantidad de los hechos y de los libros por medio de los milagros que Jesús hizo. Pero entonces lo que tenemos aquí son lo suficiente para alcanzar la salvación. Para demostrarnos cómo podemos dirigirnos, cómo aumentar nuestra fe en un momento de crisis. Perfecto, no necesitamos más, todo está ahí. Ahora, hay que analizar detenidamente cada uno de las palabras, de los versos, de los capítulos que están plasmados aquí. Porque si hubiese un versículo, un capítulo o algo que no tenga importancia aquí escrito, mejor lo hubiesen dejado fuera y ponen uno de los